Bueno, listo, ya voy a dar inicio a la charla de dermatopatología, a esta segunda parte. Entonces, como habíamos planteado, vamos a dejar listos pues como en las charlas o ponencias algún caso, reporte de caso, algo de algún artículo que podamos tomar para tener una aplicabilidad clínica con respecto a lo que desarrollemos. Entonces, en este caso, nos basamos en este artículo que vemos acá, que básicamente es la diferenciación por medio del laboratorio de la urticaria o la vasculitis urticariforme con sus diagnósticos diferenciales. Entonces tenemos este corte histopatológico que a lo largo de la charla vamos a poder como que ir despejando dudas y teniendo como más herramientas para la descripción y reconocimiento de las estructuras. Entonces esto también es parte como tal de el artículo y el reporte de caso. Entonces, habíamos quedado en la parte del lenguaje dermatológico básico, habíamos descrito más o menos en una breve escala lo que es la anatomía de la piel, recordando que la piel se divide en tres partes, la epidermis, que es la parte más superficial, la dermis y la hipodermis. Sabemos que la epidermis consta de 5 estratos, el córneo, el lúcido, el granuloso, el espinoso y el basal, que los podríamos diferenciar más que todo en la parte histopatológica. Tenemos la dermis, en la cual se encuentran ya varios anexos, como el pelo, o en este caso pues toda la estructura del bulbo piloso, estructuras vasculares y nerviosas, y ya la hipodermis, que es el tejido subcutáneo, en el cual también subyacen y continúan estos anexos, y básicamente también vamos a tener otras estructuras. Habíamos hablado de estas uniones intracelulares, habíamos hablado de las estructuras de esa membrana epitelial con sus microvellosidades, con las uniones estrechas, tanto los desmosomas como los semidesmosomas, siendo esos desmosomas esas uniones estrechas intercelulares que vemos más que todo en la capa del estrato, por ejemplo, espinoso, y siendo esos semidesmosomas los que vemos más que todo en esa capa o en ese estrato basal. Entonces habíamos hablado de las estructuras celulares, habíamos hablado básicamente del queratinocito, que tiene gránulos de pigmento, que se encarga también de, el queratinocito, que tiene ese filamento intermedio de queratina. Sabemos que son estructuras en lo posible muy importantes en la replicación celular. También habíamos hablado de las células de Langerhans, que tienen propiedades tanto inmunológicas como en este proceso de la barrera cutánea como principal método de mecanismo de defensa contra algunos patógenos. Tenemos también las neuronas sensoriales, en este caso también en la parte nerviosa tenemos las células de Merkel, tenemos también el melanocito, perdónenme, con el gránulo de melanina, siendo pues no la única célula que se encarga de producir este pigmento. Aquí en los estratos, en este epidermis, también tenemos en el estrato granuloso, las células granulosas, las que tienen ese gránulo central, que es el de queratohialina, que habíamos mencionado en la charla anterior. Aquí tenemos más que todo un corte histopatológico diferenciándonos de ese estrato córneo, que recordemos que puede variar de grosor, sobre todo en zonas sacrales, ya sean codos, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Tenemos el estrato lúcido, que siempre no se logra diferenciar en los cortes, y el estrato granuloso con estos pigmentitos de queratohialina. Ya tenemos la papila dérmica, ya tenemos aquí la dermis, tenemos la dermis que se divide en ese corte reticular y papilar, siendo el papilar con filamentos de colágeno mucho más organizados que el reticular, en el que vemos como esas haces de colágeno mucho más desorganizados, que es lo que podríamos diferenciar. Acá tenemos otro corte con las células, aquí también, por ejemplo, aquí estamos viendo este melanocito, acá vemos unas células de Langerhans. En este caso pues ya pasamos a hablar de lo de la epidermis con el estrato córneo, el estrato lúcido, granuloso y espinoso y el estrato basal.
tenemos como tal que las alteraciones que podemos encontrar, y no solo a este nivel del epidermis, sino en general, en todas las capas, son alteraciones en el grosor, la queratinización, ampollas o vesículas e infiltrados celulares. Habíamos hablado del estrato córneo, que uno de ese lenguaje histopatológico que podemos... ¿Me confirman si hay algún problema con la presentación? No se está viendo. Ya se las vuelvo a compartir, qué pena. ¿Me confirman si ya se ve, por favor? Sí, ya se ve la presentación. Listo, muchas gracias. Estábamos más o menos por acá. Bueno, mientras soluciono este problema voy a ir, qué pena, mostrándoles la presentación. Listo. Entonces nos habíamos quedado acá, recordando que la hiperkeratosis es ese aumento de densidad de esos corneocitos, que son esas celulitas anucleares que se encargan como que de ese compuesto que conocemos como la queratina. Entonces usualmente esos procesos de hiperkeratosis van a ser más visibles en esas zonas sacrales donde tenemos mayor densidad de esta capa, este estrato córneo. Sabemos que esa hiperkeratosis puede estar presente tanto en forma de ortoqueratosis, que es básicamente esta trama en canastilla o canasta de baloncesto en la que vemos esas haces de queratina como entrelazadas, como desordenadas. O puede ser compacta en la que vemos una distribución más homogénea, y mencionábamos que podía estar presente tanto en el prurigo nodular, que es la imagen que vemos aquí abajo, o como en el líquen plano simple, que es esta imagen de acá. Tenemos que la disposición también puede ser alternante, es decir, tanto tener tramos en canastilla como tramos compactos. Aquí vemos, por ejemplo, ese tramo compacto y ese tramo en canastilla. Usualmente estos patrones, así como mixtos, los vemos más que todo en procesos friccionales o irritativos, ya sea en la resolución de la cicatrización de una lesión o en procesos abrasivos en los cuales haya como ese proceso friccional. Tenemos la paraqueratosis, que como sabemos, estos corneocitos son anucleares. Cuando veamos los corneocitos de este estrato córneo con presencia de núcleos o retención de núcleos, es una paraqueratosis. Y esta la podemos tener en montes, es decir, más focalizada o ya más homogénea y continua. Entonces, por ejemplo, un ejemplo en la clínica de esa paraqueratosis en montes es la pitiriasis rosada, que es la imagen que vemos aquí. Es muy importante cuando tenemos esta paraqueratosis saber qué acompaña estos núcleos. Como les decía en la reunión pasada, es muy diferente tener acompañamiento de infiltrados polinucleares o, por ejemplo, de neutrófilos a tener un infiltrado linfocítico. En el caso de esta psoriasis, que puede estar impetiginizada, es decir, con sobreinfección, podemos tener ese acompañamiento de esas células. O por ejemplo en este eczema impetiginizado también.
Tenemos la escamola costra. Acá, por ejemplo, demostramos de paraqueratosis, vemos esos corneocitos con núcleos, vemos un infiltrado de células inflamatorias que más adelante también vamos a ver cómo se le llama a este tramo. Y por respecto con esta exocitosis, que es el término que utilizamos cuando hay un infiltrado celular anormal o atípico que no esperamos encontrar en estos estratos. Obviamente cuando hay presencia de células inflamatorias usualmente hay extravasación de suero, entonces podemos ver todo esto en la formación de la escamola costra, que es esa combinación de sueros y esos residuos inflamatorios que dejan estas células. Tenemos el otro término que era la acantosis. La acantosis se refiere a ese engrosamiento del epidermis. Esto va a ser a expensas de una hiperplasia de esos queratinocitos, sobre todo en el estrato espinoso. Como les mencionaba en la charla anterior, el estrato espinoso es como el más denso, el más con mayor cantidad celular de esos 5 estratos del epidermis, entonces es normal que cuando veamos una hiperplasia sea a expensas de este estrato. Entonces, por ejemplo, cuando vemos ese grosor aumentado, todo esto es estrato espinoso, hablamos de una acantosis. Acantos viene de del latín nos está hablando de espina, entonces se refiere específicamente a ese estrato espinoso. Si sienten que voy muy rápido, me interrumpen, sino que estoy tratando de hacer como un resumen de todo lo que vimos en la charla anterior para contextualizarnos un poquito. Entonces, ese término acantos o acantosis lo vemos mucho, por ejemplo, en la acantosis nigricans, y ese es el mismo proceso. Si vemos acá esta hiperplasia de células de ese estrato espinoso, como sabemos, los queratinocitos no son los únicos entes celulares que podemos encontrar en este estrato, sino también melanocitos, pigmentos de queratina, de queratoialina por las células granulosas, y todo eso lo podemos ver reflejado tanto en esa hiperplasia celular que nos daría como esta clínica o ese aspecto en la piel, como por el pigmento, típico pues de estos pacientes con acantosis nígricas. También podemos encontrar la atrofia del epidermis. La atrofia puede estar presente en cualquier capa de la piel, tanto en la epidermis como en la dermis. Por ejemplo, aquí vemos una gran atrofia, este sería el estrato córneo. Miren que, por ejemplo, esas haces de queratina ya no se ven como continuas. Y también vemos un poquito en esas haces de fibrina o de colágeno en la dermis. Entonces, esa atrofia es un proceso normal de la piel que podemos encontrar en esos extremos de la vida por envejecimiento normal de la piel. Tenemos también la acantolisis. Esta acantolisis es esa pérdida de conexiones intercelulares. Si recordamos la primera imagen que mostramos, en la cual hablamos de la anatomía de la piel, esas uniones intercelulares, es decir, esos desmosomas, usualmente no son visibles en un cortistopatológico. Cuando nosotros vemos este tramo, es decir, cuando vemos estas células separadas y podemos ver como tal esas uniones, es sugestivo de una acantolisis. Se pierden esas conexiones intercelulares y nos forman lo que conocemos como una vesícula intraepidérmica, que es esto que vemos aquí. Este patrón de acantolisis lo podemos ver mucho en el pénfigo. Recordemos que el pénfigo es una enfermedad en la cual se desarrollan autoantígenos y se desarrollan autoanticuerpos contra esas uniones intercelulares. Entonces vamos a tener esos anticuerpos contra esas uniones y eso es lo que nos va a generar esa autólisis que vemos en esta imagen de acá. Bueno, entonces, otro patrón que tenemos también a este nivel es la degeneración balonizante. Esa degeneración balonizante básicamente es por la forma que vemos en ese cortisto patológico, que es como un balón. Y vemos como un halo, y ese halo es mucho más claro
Y usualmente ese halo es perinuclear, pues es decir, tiene alrededor de ese halo núcleos. Y esto se debe al daño nuclear que causa ese edema intracelular. Como es intracelular, es decir, dentro de la célula, es por eso que llega a haber daño nuclear y vemos ese patrón perinuclear en este patrón, diferente a otros que vamos a ver más adelante. Tenemos la disqueratosis, recordemos que básicamente la disqueratosis va a ser, por ejemplo, cuando veíamos en imágenes anteriores en el patrón normal de la piel, el tramo normal de los queratinocitos estaban todos juntos. Cuando vemos queratinocitos como este, como individualizados, como apartados, usualmente es una disqueratosis. Además podemos ver que estos van a ser más eosinófilos y van a tener ese núcleo mucho más basófilo. Esto por la retención de queratina que tienen en el citoplasma. Por ejemplo, acá vemos también uno, que sería este que está por aquí apartadito. Recordemos la esponjosis que habíamos visto hace 15 días, que básicamente es un patrón que vemos, por ejemplo, en la dishidrosis, que son estas dos imagencitas que les puse por acá. Y este básicamente es también un edema entre esos queratinocitos. Miren aquí las uniones intercelulares que usualmente no son visibles. Y a diferencia de esa degeneración balonizante que vimos previamente, este no es intracelular, sino que es un edema alrededor de las células, o sea, es un edema que nos va a alterar o nos va a causar una disrupción entre esas uniones intercelulares, es lo que vemos aquí. Tenemos la espongiosis, como les dije, que también puede generar una vesícula espongiótica, que es acá donde vemos un gran acúmulo de edema que nos puede causar como esa vesícula intraepidérmica. Tenemos la exocitosis, recordando lo que les mencionaba anteriormente, que es desinfiltrado celular. No atípico por las células que podemos encontrar, sino atípico porque no esperamos tener estos grupos celulares a este nivel. Por ejemplo, acá vemos en la epidermis infiltrados neutrófilos y vemos por aquí infiltrados linfocíticos, siendo los neutrófilos eosinofílicos, es decir, que se ven más rosaditos con ese núcleo basófilo, y vemos a los linfocitos usualmente basófilos con un halo usualmente mucho más claro. Sin embargo, puede haber presencia de linfocitos, pero linfocitos atípicos, es decir, tienen una configuración mucho más atípica, valga la redundancia, que los que vemos, por ejemplo, en esta imagen. Y eso es típico, por ejemplo, de patrones o enfermedades de tipo linfóide. Entonces, por eso es muy importante identificar o diferenciar entre un linfocito normal y un linfocito atípico. Por ejemplo, tenemos el término epidermotropismo, que hace referencia específicamente, no como la exocitosis, a la presencia de células, tanto linfocitos como neutrófilos o células inflamatorias, sino que epidermotropismo se suele usar más que todo para esa presencia de células atípicas, como esos linfocitos atípicos que les mencioné. Ese patrón de epidermotropismo es muy común en esta patología que vimos hace 15 días, que es esa micosis fungoide, que en la en la charla que nos dio el doctor Miguel, él nos la mencionaba en la clase de tumores. Pues básicamente esto cumple con unos criterios tanto histopatológicos como clínicos, y entre los histopatológicos está la presencia de esos linfocitos atípicos. Vemos que tienen un pigmento basófilo mucho mayor y tienen un halo también mucho más grande. Y eso es lo que nos ayuda como que a diferenciarlos de los linfocitos normales. Entonces, básicamente, estos linfocitos atípicos van a estar presentes más o menos alrededor del 10% de las biopsias de los pacientes con micosis fungoide. Y es muy importante porque es como algo característico de este patrón. Aquí les traje como los criterios diagnósticos de micosis fungoide. Entonces vemos que en la clínica, por ejemplo, se debe tener la presencia de parches y placas persistentes, criterios adicionales como áreas, que estos manchas y placas sean en áreas no fotoexpuestas, que haya variación en el tamaño y la forma, que haya
poiquilodermia, que haya, por ejemplo, ya hablando de los criterios histopatológicos, es infiltrado linfocítico superficial, sobre todo linfocitos atípicos, y que ese epidermotropismo sea sin espongiosis. Sobre todo aquí también nos resaltan el término epidermotropismo haciendo referencia a esos linfocitos atípicos. Y ya, por ejemplo, acá están pues como otros criterios, sin embargo, solo les quería traer a cabo estos como para traer la aplicabilidad clínica. Tenemos aquí otro criterio ya del epidermis o del lenguaje histopatológico que es queratinocito apoptótico. Como ya sabemos, los queratinocitos usualmente son anucleares. Sin embargo, en estos queratinocitos apoptóticos vamos a tener un citoplasma muy eosinofílico, es decir, muy rosadito, inclusive acá lo describen como un citoplasma rojo, con núcleos que pueden estar presentes o ausentes. Y va a tener una característica específica y es que cuando los tengamos a nivel de la epidermis, los vamos a llamar cuerpos de Cibaté, y cuando los tengamos en la dermis, lo vamos a llamar cuerpos coloides. Entonces, esos cuerpos de Cibaté, por ejemplo, los solemos encontrar mucho en el líquen plano, que son estos queratinocitos. Por ejemplo, este de aquí tiene núcleo, este no, pero miren, la tinción es mucho más eosinofílica que un queratinocito normal. Otro término que habíamos hablado en la charla anterior es esta hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Entonces, básicamente es una acantosis, pero básicamente va a ser más que todo irregular y va a comprometer más estas crestas epidérmicas. Y es muy importante porque no hay diferenciación casi ni clínica ni histopatológica con el carcinoma de células espinosas. Habíamos puesto este caso de un paciente con una infección micótica por Paracoccidioides brasiliensis y que trataban de diferenciarlo con ese carcinoma escamocelular. Y las placas eran las mismas. También lo podemos encontrar en estos nódulos a causa de infección por tuberculosis. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro patrón en un paciente con paracoccidomicosis. Habíamos hablado también de la hiperplasia psoriasiforme, que básicamente su nombre se atribuye también porque se puede ver en patologías como la psoriasis. También podemos ver este patrón en verrugas, como proyecciones ya más exofíticas del epidermis. Y habíamos quedado, creo que aquí, ya en la unión dermoepidérmica. Entonces, ya hablando de la unión dermoepidérmica, vamos a tener básicamente este patrón. Acá tenemos toda la epidermis, y ya cuando estamos entre la epidermis y la dermis, justo antes de diferenciar como esa cresta papilar o esa parte reticular de la dermis, aquí podemos encontrar algunas alteraciones, como son la degeneración vacuolar, en la cual también tenemos como esos infiltrados linfocitarios, y si tenemos infiltrado de células inflamatorias también podemos tener edema. Entonces es normal que por ese edema encontremos también estos espacios o esa disrupción de esas uniones. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos ese linfocito o ese infiltrado linfocitario. Recordemos que se llama este término exocitosis, con estos espacios que se formarían por ese edema que trae consigo la célula inflamatoria. Estas alteraciones de esta unión dermoepidérmica la podemos encontrar tanto en patologías como el lupus eritematoso sistémico, algunos fármacos o dermatitis de contacto. También podemos tener la formación de ampollas a este nivel, como les había mencionado. También puede ser típico de un pénfigo ampolloso, por esa acantolisis que se puede formar también a este nivel. También puede estar presente en la dermatitis hipertiforme y depósitos de IgA por alguna patología, ya sea autoinmune o una infección previa. Tenemos también en esa unión dermoepidérmica una reacción liquenoide típica del líquen, en el cual vamos a tener un infiltrado linfocitario también, pero sobre todo en esta banda papilar de la dermis. Entonces vamos a ver cómo ese infiltrado puede causarnos como un borramiento de esa interfase entre la epidermis y la dermis, que es lo que vemos por ejemplo acá.
Acá tenemos también un líquen, que es básicamente por esa reacción liquenoide. Y ya pasamos a la dermis. Entonces, como les decía, acá tenemos la epidermis con sus papilas dérmicas que forman esas crestas epidérmicas con respecto a la dermis. Tenemos que en la dermis vamos a tener ese tramo papilar, que es lo que vemos más que todo como aquí que les estoy tratando de mostrar, que se ve como mucho más delimitado, y ya el tramo reticular, que son esas haces de colágeno mucho más desordenadas. Acompañado, la dermis va a tener como estos anexos cutáneos, como vasos. También vamos a tener anexos nerviosos, como células, como las células de Meckel. Y también vamos a tener infiltrados, pues, perdón, anexos de tejido linfoide. Bueno, entonces la dermis, como les dije, podemos tener también presencia de varias células, ya sean histocitos, neutrófilos o linfocitos. Y aquí es muy importante porque como tenemos esos anexos cutáneos tan marcados en esta zona, podemos tener también patrones muy diferentes a los que veíamos anteriormente con la dermis. Por ejemplo, si vemos los vasos por aquí, podemos tener un patrón o un infiltrado, en este caso si es por este medio celular, porque el infiltrado no solamente puede ser por células, sino también por compuestos, ya sea calcio, puede ser también fibrina, entre otros. Pero hablando nuevamente de estas células o en general de cualquier patrón, podemos tener un infiltrado perivascular superficial, es decir, que esté alrededor de ese vaso, o superficial profundo, que compromete una mayor parte de esas capas del vaso. Entonces, por ejemplo, ya en esta imagen que vemos aquí, tenemos un engrosamiento ya más que todo de esa dermis reticular, vemos las haces de colágeno más desorganizadas, por aquí vemos algunos anexos cutáneos. Típicamente estos engrosamientos de la dermis reticular lo vemos en patrones como la esclerodermia, por ejemplo acá tenemos una morfea que es también típico de esta patología. Este engrosamiento también puede ser debido a otros infiltrados. Si recuerdan ahorita que les mencionaba que podíamos tener presencia no solo de células, sino también de otros compuestos que se encuentran en la dermis, como son los haces de colágeno, la fibrina, la mucina. También podemos tener infiltrados atípicos, como es la amiloidosis. Como sabemos, esta enfermedad causa como estos depósitos se llaman depósitos amiloides, que son los que vemos aquí como más eosinofílicos también. Esta enfermedad no solo va a comprometer la piel, de hecho es poco probable que lo diagnostiquemos por clínica y por esta clínica le hagamos la histopatología. Sin embargo, en caso tal de tener este diagnóstico, podemos encontrar este infiltrado amiloide en el corte histopatológico, acompañado pues de la clínica. Por ejemplo, aquí vemos las manifestaciones dermatológicas que podemos tener, acompañado pues obviamente de ya alteraciones tanto hepáticas como signos clínicos como la macroglosia, entre otros. Aquí ya vemos un poquito más de lo que es esta parte papilar que les decía que era más organizada, y la reticular, en la que tenemos esas haces un poquito más desorganizadas. Acá tenemos una visualización, de lo que son esas fibras de colágeno y la mucina intersticial. Entonces, lo que les mencionaba ahorita es muy importante porque estas estructuras son propias de esta capa de la piel. Sin embargo, podemos tener un aumento que nos lleve a una fibrosis importante o que nos lleve tanto a calcificación de vasos adyacentes o compromisos como infiltrados celulares que nos lleven a una vasculitis. Por lo cual es normal que alteraciones en esta homeostasis, por así decirlo, de esta capa de la piel nos manifiesten clínicamente como eritema, en patologías como la urticaria
o la vasculitis urticariforme, que es el caso que trajimos de aplicabilidad clínica para el día de hoy. Entonces es normal que alteraciones o disrupciones en estas capas nos creen como estas alteraciones. Aquí también tenemos alteraciones en el pigmento. Tenemos este pigmento melánico en la dermis a costa de los melanocitos. O podemos hallar también una incontinencia pigmentaria, tanto por esos depósitos de queratohialina, como también, por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí, que básicamente esto es hemosiderina. Esta es una tinción especial que es coloración de hierro. Sin embargo, en una tinción convencional las podemos ver un poquito más pardas que el pigmento de queratohialina normal. Entonces, básicamente estos son infiltrados de hemosiderina en la dermis. Puede ser asociado a enfermedades sistémicas u otras alteraciones, pero es muy importante como distinguir que esos pigmentos o esas incrustaciones de pigmento en la dermis no solo van a ser a causa de los melanocitos, sino también de otras células o compuestos como este, que va a ser a causa de alteraciones ya sea de la hemoglobina o sistémicas que nos causen como esta alteración. En alteraciones ya de la mucina y de las fibras de colágeno tenemos, por ejemplo, la dermatomiositis, en la cual, por ejemplo, acá estamos viendo que a pesar de que esta es la dermis reticular y usualmente esas heces son más desorganizadas, podemos ver que hay un aumento en esa mucina intersticial. Y también tenemos como un aumento también como no un aumento, sino como una disrupción en esa disposición de esas haces de colágeno. Entonces podemos ver patologías asociadas como lo son esta dermatomiositis y el lupus. Aquí también es muy importante porque en la dermis, si bien aquí lo que a uno más le llama la atención es tener como esta zona, por así decirlo, limpia, que me divide, ay, qué pena se me pasó, que me divide, me va a separar este epidermis de la dermis. Básicamente esta zona se conoce como zona de Grenz y es la zona que no está comprometida por este infiltrado celular que vemos acá. Usualmente estos infiltrados son tumorales o inflamatorios y esta zona de Grenz la podemos ver tanto en linfomas como en algunas otras alteraciones tumorales. Entonces es como muy patognomónico. Ya hablando de la hipodermis, básicamente, como tenemos el tejido subcutáneo, vamos a hablar más que todo de dos alteraciones o dos patrones, que es la paniculitis septal y la lobulillar. Usualmente es normal que nosotros veamos estos patrones o estos adipocitos como más juntos. Sin embargo, cuando hay una paniculitis o alguna alteración, vemos como una separación, como en esta imagen de aquí. Este patrón puede ser septal, es decir, tenemos como, si ven, como un depósito, ya sea de fibrino de tejido inflamatorio o de células inflamatorias que nos separan o nos agrupan como en grupitos más que todo como aislados. Estos adipocitos y lo podemos ver como más representado en esta imagen o en esta en la cual no tenemos como un patrón tan claro, pero porque la imagen se ve como muy alejada, pero en este patrón también podemos tener ya más diferente a este un patrón lobular, es decir, vamos a tener estas separaciones más que todo entre los lobulillos de la hipodermis, diferente a los que vemos en esta imagen de acá. Usualmente estos patrones los podemos ver en estas patologías que vemos aquí, que es el eritema indurado de Bacin. Usualmente es una infección por tuberculosis, que son básicamente esos nódulos que veíamos también anteriormente en otras patologías o en otras descripciones, y la paniculitis lúpica, que tiene alteraciones en otras partes de la piel, y usualmente lo vemos con estas alteraciones que vemos en la imagen, tanto con placas como con lesiones induradas, usualmente a causa de esta paniculitis. También tenemos usualmente más que todo
de este patrón lobulillar, el eritema nodoso. Y ya hablando de anexos, tenemos el pelo. El pelo, como les mencionaba ahorita, va a estar como que localizado en la dermis y va a tener como su salida a la capa más externa de la piel. Entonces, básicamente, este pelo se va a dividir en el pelo propiamente dicho, que es lo que vemos acá. Va a tener una vaina reticular, que es todo eso que lo rodea, y básicamente vamos a tener tanto lo que conocemos como la papila del pelo o el bulbo piloso, que es lo que vemos en la imagen de aquí, que va a tener una especie de configuración mucho más diferente. Por ejemplo, esta está teñida con hematoxilina eosina y por eso vemos como las estructuras más diferenciales. Entonces tenemos grupos celulares, tenemos también pues toda la configuración como específica de este bulbo piloso, por lo cual conocer como tal toda esta distribución nos puede llevar a cabo a identificar más fácilmente cuando hay una alteración. Es decir, si encontramos infiltrados celulares que no correspondan a los normales de ese bulbo piloso o esas células usualmente que se observan en la matriz, como neutrófilos, podemos verlo representado básicamente en alteraciones como es la foliculitis. Ya con respecto a las uñas, este es un corte del dedo de un dedo fetal. Entonces, básicamente las uñas son básicamente un compuesto de queratina. Por eso vemos que las uñas son duras. Sin embargo, en esta configuración de queratina, también podemos distinguir, obviamente dependiendo cómo nos... Ay, qué pena, se pasó la imagen. Esperen, la vuelvo a poner para ya seguir con la aplicación clínica. Entonces, como les decía, alteraciones en las uñas nos pueden estar hablando básicamente de si hemos infiltrado de pigmento, por ejemplo, melanomas, si vemos infiltrados celulares que no deberían estar ahí, puede ser también respectivas infecciones, por ejemplo, en el paciente en el que vemos pigmentos verdecitos, que es esa piosgenina que es por infección por pseudomonas, o en los patrones en los cuales vemos onicomicosis. Obviamente esto es más que todo por clínica, sin embargo, si queda esa sospecha, les pregunto en la presentación, qué pena. En este Ahora momento sí, ya sí la vemos. se está cargando otra vez. Listo, qué pena. Recuerden que si tienen alguna duda o si sienten que estoy yendo demasiado rápido, me pueden interrumpir. Bueno, mientras organizo esto, lo que les mencionaba de las uñas era que usualmente alteraciones en las uñas son muy fáciles de llevar por la clínica. Si vemos patrones como onicomadesis, que es el desprendimiento de las uñas, si vemos alteraciones en el pigmento, si vemos ese pigmento en el borde libre de la uña que conocemos como piosgenina, que es casi que patognomónico de infección por pseudomonas, podemos mandar biopsias o cultivos u otras ayudas diagnósticas que nos ayuden como que a aclarar o es más bien esclarecer la sospecha clínica. Sin embargo, usualmente la biopsia la mandamos más que todo en casos donde tengamos dudas o queramos diferenciar entre otros diagnósticos diferenciales, o en los casos en los cuales por criterios como los que hablábamos en la charla anterior de tumores, como los criterios de Huntington, que son ese pigmento melánico que atraviesa como ya la úngula, ya sí podemos tener como que criterios para enviar una biopsia.
pero conocer como qué tal la anatomía normal de la uña es como muy importante, sobre todo para eso, saber que no deberíamos tener ni pigmento ni infiltrados celulares, nos ayuda mucho como cuando nos reporten, digamos, una biopsia con alguna normalidad. Mientras ya llegó a la diapositiva, qué pena, ¿tienen alguna duda o algún aporte, sugerencia? Porque ya vamos a llegar a la parte de aplicación clínica y la idea es que participemos todos. Entonces habíamos quedado por acá. Uñas. Ya la inervación de la piel de la cual ya habíamos hablado en los cortes anteriores. Y ya pasamos a la aplicabilidad clínica. Entonces este fue el caso que les trajimos. Este fue un reporte de caso en el cual se trató de esclarecer básicamente esos diagnósticos diferenciales que podemos tener con la vasculitis urticariforme. En el transcurso de la semana también se los pasaré por si lo quieren leer o quieren esclarecer alguna duda con respecto a él, pero básicamente de ese artículo tomé estas imágenes. Entonces, por ejemplo, alguien que quiera describir lo que ve en la primera. Entre todos nos ayudamos. Si de pronto no fui muy clara explicando alguna cosa, podemos volver a repetirlo. La idea es como ver si hay alguna anormalidad en alguna de las estructuras con respecto a las normales que habíamos visto. Por ejemplo, ya sabemos que el diagnóstico es una vasculitis urticariforme. Entonces, básicamente, ¿qué estaríamos buscando o qué alteraciones estaríamos buscando, por ejemplo, en esta imagen? Por ejemplo, bueno, para como eh, contextualizarnos un poquito, por ejemplo, acá que estaríamos viendo, alguien, cualquier persona que nos quiera compartir, igual este es un espacio como para que todos aprendamos, para que pongamos en práctica a ver si, digamos, estamos entendiendo las cosas o si tenemos dudas o si tienen alguna corrección o algo que quieran compartir. Pues, por ejemplo, se ve, no sé, un infiltrado leucocitario, pues importante, ¿no? Sí, y por ejemplo, en esta imagen de aquí, ¿qué ves? ¿O qué estructura de la piel crees que es este corte? ¿Cuál de las capas? Pues ahí arriba estamos viendo la epidermis, Sí, y no sé, pues siento que igual sí está un poco separada, ¿cierto? sí. Entonces, por ejemplo, ahí qué podríamos decir. De Mm, pronto atrofia, de pronto acantolisis, según lo que ves acá. Por ejemplo, miren que lo que dice una María acantolisis. puede ser, mira que lo que tú dices es muy importante porque, por ejemplo, ya
separaste, por ejemplo, esta parte del epidermis, que sería el estrato córneo, y mira las haces de fibrina y tú pensaste de una vez, puede ser una atrofia, porque mira que las haces están como desorganizadas y separadas, eso está muy bien. Y por acá tú decías que había infiltrado leucocitario de células inflamatorias. Entonces el término, por ejemplo, ya sería que hay una exocitosis y ya en este corte de acá lo vemos más claro. Por ejemplo, aquí vemos que hay infiltrados, por ejemplo, acá tenemos un polimorfo nuclear que sería un neutrófilo, por acá también tenemos eosinófilos que son, pues se tiñen más eosinófilos, valga la redundancia, y vemos las haces de fibrina. Entonces, por ejemplo, esta sería la dermis, en la cual vemos esas haces de colágeno. Por ejemplo, estas están como más dispersas. Podríamos hablar de que es parte de la trama reticular o la parte reticular de la dermis. Y vemos como ese infiltrado celular, como decía María. Y, por ejemplo, acá tenemos tanto neutrófilos como sobre todo eosinófilos. Y también tenemos como las células linfocíticas que decía María. Acá básicamente vemos como la representación clínica de lo que vemos en el corte histopatológico y es un abono. Entonces, por ejemplo, el paciente con una urticaria, si le hacemos clínicamente las maniobras, que ya sea que tenga dermografismo positivo, abones, recordar como tal que la urticaria o la vasculitis urticariforme ya es una forma como mucho más grave que vamos a ver obviamente en otras charlas, pero es muy importante como que desde la histopatología o de la dermatopatología podamos como distinguir estos cambios, porque en algunos casos nos puede servir para desempatar diagnósticos diferenciales o cuando no tengamos idea de qué es lo que está cursando con la clínica del paciente, nos puede servir mucho. Entonces, básicamente lo que vemos aquí, gracias María por participar, es lo que hemos visto a lo largo de la charla. Yo les agradezco mucho por la participación, por la disposición tan bonita que tienen con este grupito. Y también estoy abierta por si tienen alguna duda, alguna sugerencia, si quedó todo claro. María, ¿nos puede